alumnos, nos estamos encontrando nuevamente. Estamos con una clase más de nuestra maestría en Ciencias de la Educación. Estamos en el módulo 2, Marco Legal de la Educación. Y hoy corresponde hablar, en esta clase 2, de la reforma educativa en el Paraguay, sus avances y sus desafíos. No creo que tengamos tiempo de desarrollar todo lo que es nuestra reforma educativa, que arranca desde aquel 1989, año en que nuestro país tuvo un cambio drástico en todo lo que respecta a su marco político, y por ende al marco social, al marco económico y por supuesto educación como uno de los principales actores para llevar adelante esta nueva era democrática que nos toca vivir a todos. Entonces vamos a hacer una pincelada porque es mucho lo que se podría decir de nuestra reforma educativa en el Paraguay. Pero estoy segura de que ustedes me van a seguir, ya que si todos son docentes, de una u otra manera estuvieron inmersos en lo que es esta gran reforma educativa paraguaya, ya sea como alumnos, como estudiantes, luego como docentes, de una u otra forma estoy seguro de que estaban dentro de todo este proceso y por ende lo conocen, lo vivieron, lo están desarrollando, forman parte de esta reforma y bueno, ahora vamos a estar haciendo una breve reseña y seguramente que muchas cosas no van a estar dichas. Ustedes también, es una pena que no nos podamos encontrar y estar hablando de frente, pero bueno, voy a tratar de resumir lo más, voy a tratar de hacerlo lo más concretamente posible, de tal forma a que luego ya estemos interactuando a través del foro y otros mecanismos que nos va a tocar desarrollar a lo largo de nuestros encuentros. Como saben ustedes, nuestra reforma educativa arranca allá por el 1989, un hito en la historia paraguaya, la caída de la dictadura, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso significa. Y bueno, a partir del año siguiente, desde en el 89, por supuesto, siguió todo igual, era todo nuevo para nosotros, y lo hablo también porque yo viví esa época, viví todo eso que pasó en ese 89, así que hasta con emoción me toca estar rememorando en esos momentos. Nuestra reforma en el 89, a partir del año 90, comienza a pensar los principales actores de nuestra sociedad. Necesitamos una nueva sociedad, necesitamos un nuevo tipo de hombre, necesitamos todo diferente. Estábamos acostumbrados a la dictadura y ahora tenemos que vivir en democracia. Y desde esa época hasta hoy nos estamos ensayando a vivir en democracia. ¿Y por qué digo ensayando? Porque todavía no concretamos nuestra democracia anhelada en el Paraguay. ¿Y cuál es uno de los factores principales encargados de este proceso? Pues la educación. Así que ustedes son los actores principales que tienen que estar haciendo que nuestra sociedad cambie. ¿Se acuerdan que ya desde las primeras clases les vengo diciendo de que ustedes conforman la masa crítica de una sociedad, la masa que debe estar pensando, que debe estar opinando y que tiene que estar interactuando para realizar los grandes cambios y con más fuerza desde el ámbito educativo, que es el ámbito que tiene que producir estos grandes cambios? Entonces estamos con una deuda todos con nuestra sociedad y me incluyo también, ¿verdad? Me incluyo, esta deuda es importante, ¿verdad? Y tenemos que estar comenzando a cambiar. Tantos años hemos pasado, tanto se ha avanzado, pero en educación, ustedes saben bien, ustedes mismos ya lo han dicho en momentos pasados, falta mucho por hacer. En el año 90, o sea, al año siguiente de nuestro gran golpe, se crea el llamado Consejo Asesor de la Reforma Educativa, integrado por unas personas que, preocupados por la educación en el Paraguay, que hasta el momento no había cambiado nada, se preocuparon y dijeron que algo se tenía que cambiar. Su principal objetivo, como tienen acá, es formular una reforma integral del sistema educativo paraguayo. Y fíjense que es reforma integral, que eso significa que hay que cambiar todo. Hay que cambiar absolutamente todo. Hay que cambiar todo lo que se tenía. No es que precisamente nos sirva,
claro que sirvió para la época y formó muy bien. Y formó personas también honorables, ilustres, importantes para el país. Pero bueno, estábamos avanzando, estábamos en una nueva era, entonces necesitábamos formar algo diferente y para eso se tenía que hacer una reforma integral, es decir, un cambio total en todo el sistema educativo paraguayo. Había que revolucionar la educación. Este organismo, que se dio en llamar Consejo Asesor de la Reforma Educativa, CARE, por sus siglas, ¿verdad? Consejo Asesor Reforma Educativa, CARE, se inició, como dice, como una instancia de consulta ante el Ministerio de Educación y Cultura en esa época, y se mantuvo en este carácter hasta la promulgación de la Ley General de Educación. Este organismo fue el encargado de organizar, de buscar, de formar los equipos de trabajo, se ocupó de preparar esta Ley General de Educación, entregar, y ley que fue promulgado en mayo de 1998. Ese fue el trabajo más importante, aparte de actuar como un consejo asesor para con el ministro y todas las autoridades encargadas de la educación en nuestro país. Entre los años 91 y 92 siguió avanzando nuestra reforma educativa, ¿verdad? Estábamos a 2-3 años de nuestro gran golpe. Se realizaron los llamados congresos educativos nacionales, regionales, que fueron convocados por el Parlamento y en donde participaron todos los actores de una sociedad. Se realizaron, como dice acá, en todos los departamentos, en las capitales de todos los departamentos del país, absolutamente en todos. Los departamentos donde ustedes estuvieron trabajando, a lo mejor no recuerdan, o a lo mejor algunos participaron como estudiantes o en otro ámbito, ¿verdad? Y participaron estudiantes, niños, jóvenes, adultos, docentes, directivos, secretarios, padres, madres de familia, miembros activos de la sociedad, ¿verdad? Las autoridades regionales o locales, como ser el intendente municipal, ¿verdad? Y todas las autoridades, jueces, sacerdotes, todas las gentes de los militares, los policías, todos los ámbitos, representantes de cada uno de estos ámbitos, se reunieron en los congresos para analizar la educación que en ese momento se tenía y que se necesitaba formar a partir de ese momento en vista a una nueva sociedad que se estaba formando, es decir, qué tipo de hombre teníamos que tener, cómo íbamos a formar nuestra sociedad democrática. Se realizaron, como dice, nacionales, regionales, región oriental, región occidental, todo el país abarcó. Luego de formularse los documentos y entregarse y analizados esos documentos, se realizaron los congresos nacionales a nivel país, ya donde fueron en la capital los representantes de cada uno de estos estamentos a debatir nuevamente y a formar un gran documento que sirvió de base para la reforma educativa en nuestro país. Muy importante, porque ahí estaban todo lo que pensaban los diferentes actores de una sociedad. Fue importante ese documento, así que a partir de ahí se comenzó a conformar otros equipos de trabajo para organizar nuestra reforma. Y como dice luego acá, desde el año 93 la reforma educativa se viene implementando, pero en forma gradual. Comenzamos con el primer grado y fue creciendo simultáneamente. Recuerdo que los únicos grados que entraron en forma simultánea fueron el quinto y el sexto grado, porque en ese año se quiso ya acabar con el primer y segundo ciclo, porque ustedes saben que hasta el sistema educativo todo se cambió. No teníamos más. No les traje el cuadro comparativo, ¿verdad? Tal vez en otro momento les presente entre lo que era la educación, el sistema educativo anterior y el sistema educativo de la reforma, pero saben ustedes, a lo mejor recuerdan, bueno, yo recuerdo porque mi sistema fue el anterior, no precisamente el de la reforma. Ya mi educación superior a mí me tomó la reforma.
se tenía la educación primaria, de ahí pasó a la educación escolar básica, se tenía el ciclo básico, ¿verdad?, que conformó la escolar básica, el bachillerato, que siguió llamándose bachillerato, educación media, ¿verdad? Los primeros años fueron los que cambiaron un poco la nominación, pero a partir del año 93 la reforma está en marcha y fue, como dice acá, algunos altibajos, fue de todo pasó con nuestra reforma educativa, pero fue avanzando. Tiene sus luces, tiene sus sombras, pero bueno, está un poco en nuestras manos hacer que todas las sombras se conviertan en luces. Otro punto interesante que me pareció, por eso les puse, es que, como decía, el CARE, el Consejo Asesor, fue el encargado de elaborar el documento que después fue llamado Ley General de Educación, que también en módulos anteriores o en clases anteriores ya lo estuvimos mencionando. Según el artículo 92 de esta Ley General de Educación, señala que el Consejo Nacional de Educación y Cultura, se dan cuenta que es otro consejo ya, por sus siglas, CONEC, es el órgano responsable de proponer las políticas culturales, la reforma del sistema educativo nacional y de acompañar su implementación en la diversidad de sus elementos y aspectos concernientes. A partir del 98, que es el año en que aparece la Ley General de Educación, termina con sus funciones el CARE, o sea, el Consejo Asesor de la Reforma Educativa, y se conforma un nuevo estamento que se llama Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, ¿verdad?, por sus siglas, que desde entonces, desde ese año, desde el 98, sigue realizando sus análisis, sus ajustes, sus opiniones, ¿verdad?, hace informes anuales. Justamente les traje, bueno, van a ver por la cámara, ¿verdad? Este es el último informe que lanzó, es el libro que contiene el último informe que lanzó el CONEC, que es el análisis del 2015 y se lanzó en el 2016. No lo hacen anualmente, o sea, porque es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero sí lo están haciendo y tal vez después pueda escanear, son libros de distribución gratuita. Estoy segura de que a lo mejor uno de ustedes, desde luego, tiene. Importante analizarlo. Para que conozcan, ¿verdad?, el presidente de este Consejo de Educación, el último, era el doctor Enrique Riera Escudero, porque él era ministro cuando se hizo la presentación de este documento. Por supuesto que el doctor Enrique Riera ya no está, pero siguen siendo consejeros Melquiades Alonso, Ana Campuzano de Rolón, el doctor Ramiro Domínguez, que hace poco falleció, quiere decir que hay un componente menos, Julio César Frutos, Juan Manuel Marcos, Jesús Montero Tirado, Emma Paoli de Viedma, Luis Fernando Ramírez y Aida Torres de Romero. Esos son los consejeros encargados de realizar, me estoy refiriendo a los actuales, esto fue cambiando a medida que transcurrían los años, ¿verdad? Pero el que hoy está, y como les decía, tendrá que tener cambios nuevamente, ya que el ministro se cambió y pensamos que dentro de poco se va a volver a cambiar. El doctor Ramiro falleció recientemente, entonces se dan cuenta que como todo proceso, ¿verdad?, es dinámico, va sufriendo cambios y bueno, esto también tiene que hacerse de esa manera. Pero el CONEC sigue realizando su trabajo, sigue realizando sus aportes y muy interesantes. Me gustaría mostrarles o leerles, comentarles por lo menos el índice de el último libro que lanzaron. Es un libro precisamente, ¿verdad?, un cuadernillo de informe. Comienza con el informe del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, que es otro organismo recientemente formado. El CONES, se dan cuenta que son parecidos. Primero fue CARE, eso ya terminó, ya acabó. Después vino el CONEG, que es el Consejo Nacional de Educación y Cultura, que sigue hasta hoy para todos los estamentos. Luego tenemos el CONES, que es un organismo conformado recientemente después de la creación de la Ley General de Educación Superior, ¿verdad?, que está encargado exclusivamente de la educación superior. Está su informe en este libro y ustedes también lo tienen en un documento que anteriormente les había presentado, que se llama el libro blanco del CONES, ¿verdad? Libro blanco se llama, es el nombre que se le da siempre a los informes de estos
grandes estamentos. Ustedes ya lo tienen, también yo ya les había enviado en el módulo anterior. Después en el mismo, siguiendo con el índice de este documento, tenemos el informe del Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC. Después tenemos la Comisión Nacional de Bilingüismo, que es otra comisión donde se trata la parte de educación bilingüe, ¿verdad? Después informe la situación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, un organismo que ya conocen, que ya hablamos, que es la ANEAES, está también en este documento. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ahí comienza a hablar de sus antecedentes. Bueno, después informe ejecutivo del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tenemos también en nuestro país. Y después, bueno, con eso terminamos. Es por contarles, ¿verdad? Importante sería que consigan este documento, para ahí yo les puedo enviar, yo lo tengo, ustedes ven, y es importante que los conozcan. Sigamos un poco avanzando con nuestra reforma, ¿verdad? Nos quedamos con la conformación en el año 98 del Consejo Asesor de la Reforma Educativa. Este consejo justamente comenzó a analizar otra vez profundamente todo lo que se estaba ya haciendo porque la reforma ya estaba en marcha, estábamos en el 98, y lanzó unos documentos, unos documentos sí, sumamente interesantes. Se llamaba La Reforma Educativa, Compromiso de Todos. Era un librito. Pienso que ustedes en algún momento, si fueron docentes, lo habrán leído, ¿verdad? Porque todos estos son de distribución gratuita en nuestro país y fueron distribuidos en todos los estamentos. Otro documento se llama El Desafío Educativo, y otro documento, Una propuesta de diálogo sobre las oportunidades educativas en el Paraguay. Estamos en la década del 90, ¿verdad? Donde se estuvieron ya implementando la reforma y a la vez elaborando estos documentos en base a análisis, a investigaciones, a entrevistas, todo lo que se precisa para levantar datos y poder avanzar y realizar ajustes y realizar cambios. En base a estos documentos que fueron elaborados por el Consejo Asesor, por de la Reforma Educativa, CONEC, me confunde de repente con el CONES, ¿verdad? Entonces hay que atender muy bien eso. En base a estos documentos se conformó el llamado el Grupo de Diálogo Estratégico, que es otro grupo de trabajo que se conformó en base a estos análisis realizados en estos documentos para elaborar un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Es un plan más visionario, es un documento donde se pone una educación que se quiere de aquí a unos cuantos años. Y se formó el llamado Plan Estratégico 2020, o sea, que la educación se perfilaba para el año 2020. Me van a decir, pero ahora estamos a 2 años del 2020. Sí, pero yo estoy hablando de entre el 98 y el 2000. Imagínense, se hizo con una visión de 20 años, por eso ahí se hizo el Plan 2020. Entonces, era con el fin, como dice acá, de analizar esa realidad, tanto educativo como sociocultural, y así poder ir ajustando, ir haciendo los ajustes y cosas que se fueron haciendo con nuestra reforma educativa en el Paraguay. Entonces, este es el Consejo Asesor que se fue trabajando de nuevo. Creo que esto ya le estaba diciendo, que con estos fundamentos y consideraciones se elaboró el plan estratégico, que adoptó una estrategia de avance gradual y sistemático, que desde un principio se adoptó esta forma de implementación de la reforma, tenía que ser gradual y sistemática. También definiendo las secuencias de ejecución de todos los programas. El plan se dedicó una atención especial a la disponibilidad de recursos financieros humanos, de tal forma a arrancar con un alto grado de eficacia y seguridad de sostenibilidad de la reforma educativa. O sea que siempre también se cuidó esta sostenibilidad, ¿verdad? El financiamiento de todos estos procesos, muy importante. Y me van a decir, pero ¿por qué hoy se están cayendo escuelas? ¿Por qué hoy faltan tales cosas? Porque, bueno, todo plan nunca es perfecto, siempre tiene defectos o dificultades, no sé si llamarle defectos, pero más bien dificultades. Pero yo siempre opiné, y en mi opinión, y me mantengo por todo lo que leemos y trabajamos en educación, que somos nosotros los gestores, los más grandes responsables de que esto no avance como debe ser.
Hay muchas cosas que hoy no nos toca analizar, eso si no analizamos, esto es profundo y hay muchas cosas y yo creo que ustedes lo conocen. Es un gran tema para hacer un gran debate dentro de este equipo y me encantaría que se lo hagan y podamos difundir inclusive esos resultados, ya que les vuelvo a reiterar, ustedes son un grupo de masa crítica que tienen que revolucionar la educación desde los lugares donde les toque actuar a cada uno de ustedes y eso espero que lo hagan y pronto. Bueno, este plan estratégico de educación llamado Paraguay 2020, ¿verdad? Como ahora estamos a 2 años, decíamos, pero ustedes saben que ya se actualizó nuevamente. Entonces, se hizo un nuevo estudio ya con organismos internacionales, siempre estuvimos apoyados por organismos internacionales. Desde luego son trabajos muy importantes, muy técnicos, muy caros, donde se necesitan asesores de otro lado, que son las personas encargadas. Y se hizo un nuevo análisis y se llamó el Plan 2020 actualizado. La educación sigue siendo un compromiso de todos. ¿Se acuerdan que el CONEC lo primero que hizo fue educación, compromiso de todo, que fue el eslogan típico de nuestra reforma educativa? Entonces, siguió, ahora dice, sigue siendo un compromiso de todos. A inicios del año 2007, se dan cuenta, unos cuantos años después de hacer ya el Plan 2020, desde el 2007 en adelante, se comenzó a analizar nuevamente este documento. Dice, en consonancia con las ideas expresadas precedentemente y la gerencia del MEC y miembros del CONEC, el encargado de hacer, decidieron iniciar un proceso participativo de revisión y actualización del Plan 2020 que se tradujeron en una evaluación externa sobre la percepción de la educación por la sociedad. Se hicieron análisis, exámenes, entrevistas, rindieron los docentes inclusive, no hablemos de los resultados, eso es otro tema. También una consulta nacional y mesas de diálogo con el propósito de recabar opiniones y recomendaciones de distintos actores de la sociedad respecto de los rumbos que deben tomar la educación en el Paraguay a partir del año 2020. Un diagnóstico de la realidad educativa, un taller diagnóstico, talleres de planificación estratégica. Esto es lo que se fue haciendo con ese Plan 2020 para cambiarlo, para actualizarlo, es lo que se hizo. Bueno, también podemos seguir avanzando mucho más, ¿verdad? Pero como que no tenemos tiempo y les voy a cansar analizando todas estas cosas. Por otro lado, también quiero comentarles que anteriormente estábamos diciendo se hizo una evaluación externa, ¿verdad? Una evaluación externa, o sea, con agentes fuera de nuestro país. Y en ese sentido, entramos nosotros en unas investigaciones a nivel internacional, ¿verdad? Tenemos en Latinoamérica existe una oficina denominada IESE por su sigla, que es la oficina encargada de la evaluación de la calidad educativa de países latinoamericanos. Esa oficina, que tiene su sede en Chile, realiza cada 3 años evaluaciones a estudiantes de tercer grado y de sexto grado de la educación escolar básica y ven cómo están los resultados, los divulgan para justamente utilizar en los ajustes a todo lo que se está haciendo. Los exámenes se aplican, como ya les decía, a estudiantes de tercer grado, de sexto grado en el área de ciencias naturales, lectura y matemáticas. Son las 3 materias que se toman. En este lugar, en este punto, en este esquema, y ustedes se quedan con más datos entre sus documentos que me gustaría que lo analicen, ven ustedes que en el tercer grado tenemos entre el nivel 3 y 4. 3 y 4 son los niveles altos donde verdaderamente hay comprensión lectora. Está solamente el 19 en el CERCE. CERCE no les expliqué, son CERCE y TERCE. CERCE es el segundo estudio regional de la calidad educativa, CERCE por su sigla, segundo estudio regional de la calidad educativa que se hizo en el 2006. Y TERCE, que es tercer estudio regional de la calidad educativa, en el 2013 se hizo. Son más de 3 años, ¿verdad?
Son 6 años de diferencia. Sí, se hace cada 6 años. La diferencia, ven, en el 2013, en el tercer grado, ¿verdad? Esa es la media. En el tercer grado, en lectura, bajamos un poquito, 0,4 bajamos. En vez de ir para arriba, en vez de ir mejorando, bajamos. Quiere decir que nuestros alumnos, en vez de que progresen en la comprensión lectora, es muy poco, ¿verdad? 0,4 la diferencia, pero teníamos que avanzar más. Ustedes saben, los docentes se capacitaron, estudiaron, se formaron de todo. No llegó eso a las aulas, por lo visto. En matemática, en el 2006 tenemos 20.8 de rendimiento y en el 2013 tenemos 18, bajó 2.1. A medida que avanza el tiempo, nuestros alumnos saben menos. Qué pena, ¿verdad? En el sexto grado, en ciencias, tenemos 8.5, que bajo el nivel de comprensión de ciencias. Y en el 2013 nuevamente bajamos al 8.1. Es poco lo que se bajó, pero bajamos. En lectura, 25.8, 28, el primer punto que subió, ¿verdad? Tenemos un resultado, un avance positivo del 2.9%, ¿verdad? Interesante, pero muy poco. En matemática, del 28.7 que obtuvimos en el 2006, bajamos al 23.3 en el 2013, y bastante bajamos. Como dice ahí al lado, ¿verdad? Entre los hallazgos más importantes, dice que ciencias es la mayor debilidad. Solo un 8% de los estudiantes se ubican en el nivel 3 o 4. 92% de los estudiantes no aprenden. Qué triste realidad. Imagínense lo que es 92% de estudiantes no conocen, no saben ciencias naturales. Lectura, en el sexto grado, congrega al mayor porcentaje de estudiantes en los niveles más altos, casi 4 veces mayor que en ciencias. Sí, en lectura habíamos dicho, ¿verdad? Analizamos que está, en ciencias estábamos, no les puse ciencias, había sido, pero es mayor que ciencias. Lectura es la única materia en ambos grados en el cual se logró un mejoramiento respecto al 2006, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, nuestros estudiantes, en vez de ir avanzando para adelante, se estancaron, por no decir retrocedieron, ¿verdad? Bueno, y yo creo que hay un poquito, está en juego, estamos nosotros los adultos en juego. Bueno, otro tema que teníamos, ¿verdad? Que tenía que comentarles ya un poquito antes que esto, ¿verdad? ¿Por qué la escolar básica pasó a 9 años? Porque era una necesidad. Con los 6 años de estudio no se lograba dar todo lo que la estudiante o toda la que la persona necesita para desenvolverse en la vida, y ustedes saben que la deserción es amplia. Hay muchos otros factores, no entramos a analizar ninguno de los factores asociados que tenemos. Yo les puedo enviar mucha información de esto, ¿verdad? Los factores asociados que intervienen en todos los campos. Está el problema de los niños, las niñas, está la distancia, está la pobreza, está la falta de alimentos o la mala alimentación, ¿verdad? Entonces son muchos los proyectos, hay muchas cosas que se quieren estar implementando, pero bueno, uno de los factores más importantes e interesantes que debe llevarse adelante es la gestión del maestro, la gestión de la escuela. Esa gestión es imprescindible para poder ir avanzando. Yo no puedo como maestro, como docente, estar diciendo no tengo libros, por lo tanto no puedo enseñar. Ya no se puede aceptar en pleno siglo XXI. Menos mal que ustedes están estudiando, están preparándose y saben qué cosas. Siempre les dije y les voy a volver a repetir, lo que están en los libros solo podemos leer. El encuentro con el docente es encuentro para informar experiencias, que el alumno no lo tiene y sí lo tiene el docente. Eso no se encuentra en ningún libro. Eso es el encuentro que tiene que realizarse. No para estar repitiendo lo que está en los libros, que podemos leerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, de cualquier forma. Lo que está escrito, eso ya podemos analizarlo nosotros. Pero la experiencia que tiene el docente es único y solamente él los puede transmitir. Así que espero que ese sea el trabajo, que ustedes lo hagan. Que tengan buenas noches, una buena jornada y que sigan leyendo, que eso les va a ayornar bastante y van a ser mejores personas y mejores profesionales.
Un abrazo desde la Universidad Privada del Guairá. Hasta pronto.